Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció esta historia. Mi nombre es Marina y la primera vez que la vi, pensé que el invierno la había elegido como domicilio. La habitación 312 olía a desinfectante y a naranja rancia de las manos de madrugada. Lidia no comía. Rechazaba el caldo, el puré, las galletas que crujen como nieve bajo los dientes. Sus labios secos brillaban con un brillo de vela apagada y, sin embargo, el monitor marcaba una constancia sospechosa. La cortina vibraba con una corriente que nadie encontraba, una respiración de pared. El reloj del pasillo goteaba segundos sobre el linóleo como un grifo mal cerrado. Cuando le acerqué la cuchara, ella sonrió con una delicadeza antigua, como si acariciara un recuerdo. «Gracias, hija», dijo sin mirarme, y mi nuca se heló con un sudor sin temperatura. Dejó la cuchara caer sobre la sábana, y el metal cantó un sonido pequeño, obediente. No comía, no dormía, pero vivía con la docilidad de un secreto bien alimentado. En la ronda de las 6, sus manos parecían de papel recién planchado. Pesé sus muñecas con mis dedos. No había grasa, apenas un pulso fino y testarudo. El aire de la habitación estaba tibio, con ese calor de respiraciones amontonadas. El suero goteaba lento, una constancia de lluvia artificial. Cuando acerqué el estetoscopio, escuché algo que no estaba en ningún manual, un murmullo detrás del latido. No era arritmia. Era como si alguien hablara desde el otro lado de la madera. «¿Escuchas?», me dijo ella, y la lámpara del techo hizo un parpadeo de luciérnaga cansada. «¿Qué cosa?», pregunté, apretando los auriculares como si pudiera ajustar el mundo. «Cuando no comen, las casas comen por ellos», murmuró. Y el pasillo arrastró un carrito que gritó metal contra metal. Anoté todo con letra dura, pero la tinta resbaló como si el papel también respirara. El turno nocturno afila los ruidos, el ascensor mastica pisos, el ice maker cruje como hueso noble. A las 3:17, la hora que el reloj ama repetir, escuché una música que no venía de ningún lado. Una cajita, pensé, por el timbre de lata dulce. Empujé la puerta de la 312 con la cadera y vi la sombra de Lidia curva, alerta, sin moverse. El monitor marcaba una calma de lago sin viento. Bajo su almohada, mis dedos encontraron madera tibia, como si hubiera dormido al sol. Era una caja musical con cuerda gastada y una cinta azul. La abrí. Olía a lavanda vieja y a madera de armario en casa de abuela. No había joyas, solo un carrete de cinta de casete, enrollado con paciencia de monje. La música paró de golpe, como si supiera que yo no era la dueña de ese sonido. El casete tenía una etiqueta escrita con mano apretada: «Para cuando dejes de masticar». Mi estómago hizo un nudo que no tenía hambre. Debajo de la caja, una carta con borde mordido por el tiempo respiraba polvo dulce. «Lidia, si no puedes tragar, escucha. Te sostendrá como lo hizo conmigo». La firma era un garabato imposible. Nora, Rosa, vos. Volví a guardar todo donde estaba. El aire se enfrió de inmediato, como si la habitación cerrara la boca. En el pasillo, los fluorescentes zumbaban con pereza de insecto antiguo. Pensé en los protocolos, en las cosas que no se deben abrir, en los verbos que no se deben conjugar. Cuando me fui, la caja hizo un clic mínimo, un diente de música pidiendo turno. Esa noche soñé con pasillos que se doblaban sobre sí mismos como cintas que muerden la cola. Comencé a escribir lo que veía, como si crecieran raíces más firmes en la página. Día 1, no come, escucha. Día 2,
La cuerda de la caja gira sola a las 3:17. Nadie entra ni sale. Día 3. Los signos vitales suben con la música, descienden con el silencio. El papel amanecía con olor a tinta húmeda y a mis dedos nerviosos. En el descanso, las otras enfermeras reían con el café quemado de la máquina. «Vas a empatizar demasiado, Marina», me advirtió una que ya había aprendido a poner barreras. Yo asentí con la cabeza, pero por dentro seguía abriendo puertas. Cuando regresaba a la 312, el pasillo parecía más largo, como si el hospital estirara sus huesos para probarme. La caja seguía en su lugar y el carrete me miraba con un brillo sordo. Robé un Walkman del carrito de objetos perdidos, con esa culpa tibia que entra por la manga. Apreté el botón de play y la cinta arañó el silencio con uñas de imán. Una voz de mujer grave y baja llenó mis auriculares con olor a polvo de sótano. «Lidia, si escuchas esto, recuerda respirar por mí». No hablaba de comida, hablaba de promesas. «No mastiques pan, mastica recuerdos». La voz relataba una tarde de lluvia, una cocina de leña, un pañuelo con perfume de violetas. Mientras la cinta rodaba, miré a Lidia. Su pecho subía y bajaba con un ritmo nuevo, como si alguien le meseara una hamaca. El monitor dibujó ondas más generosas y el termómetro se quedó en un tibio de fiebre amable. Quité los auriculares. La voz siguió dentro de mi cabeza, como si se hubiera mudado. «¿Ves?», dijo Lidia con ojos cerrados. «Así se cena». En el cajón inferior de la mesa de noche había fotos en negativo, tiras ambarinas con heridas de luz. Al trasluz vi 2 figuras de espaldas frente a un lago y un perro que olía a río aunque estaba atrapado en gelatina. Entre las tiras, un papelito con letra en tinta violeta. «No darle sólidos, darle historias». El vidrio de la ventana estaba frío como una espalda ofendida. En la calle, un motor arrancó con tos de invierno. Lidia rozó los negativos con las yemas muy suave, como quien toca un ala. «¿Quién es la mujer de la voz?», pregunté. «No hay una sola, somos muchas cuando dejamos de comer», dijo, y su sonrisa fue un pliegue de sábana. Sentí mi propia lengua seca, como si masticara polvo de fotografía. Guardé las tiras adentro. El cajón se cerró con un suspiro de madera vieja. Debajo del colchón encontré un cuaderno azul con elástico flojo. Las primeras páginas eran una contabilidad imposible de calorías que nadie tomó. Luego venían relatos. Noche 14. Me leyeron la carta del pozo, dormí sin hambre. Noche 21. Vino la señorita del delantal verde y me dejó una canción. Cada entrada olía distinto. Algunas a colonia de bebé, otras a humo de estufa. Entre líneas aparecía mi nombre. «Hoy me cuidó Marina, tiene manos de agua». Me dolieron los ojos. Cerré el cuaderno con un golpe que no quería dar. En el pasillo, el carrito de medicación dejó un rastro de metal y amonio. Decidí que esa noche no dejaría la caja sonar sola. A veces, para cuidar, hay que desobedecer con cuidado. Grabé en mi teléfono una voz que no creía tener. «Lidia, me llamo Marina. De pequeña cambié un resultado en casa para que mi madre no se asustara. Fue peor. No lo dije nunca». El eco de la sala vacía devolvió mi respiración, haciendo ondas en la pantalla negra. Sentí olor a café recalentado, a plástico tibio, a lluvia pegada en las suelas. Volví a la habitación con el corazón subiendo por las escaleras sin mí. Puse mi mensaje en altavoz, bajito, como se deja un pan en la mesa ajena. Lidia abrió los ojos a la mitad, ese gesto de quien despierta en 2 mundos. El monitor dibujó una ola más alta,
y mis dedos temblaron sin pedir permiso. No comía, pero mi confesión la sostuvo como una mano bajo el agua. Me quedé sentada, escuchando cómo los silencios también alimentan. A las 3:17, una sombra se detuvo frente a la puerta. La luz del pasillo le hizo un halo áspero alrededor del pelo. Vestía un abrigo con botones nacarados y su perfume era una mezcla de lavanda y lluvia antigua. No tocó, solo apareció como un pensamiento corporal. ¿Puede entrar? Pregunté sabiendo que mi garganta no se fiaba de mí. Lidia movió apenas la cabeza. Un sí que parecía un pliegue de almohada. La mujer se acercó y dejó una cinta nueva junto a la caja, con la etiqueta «Tarde en el pozo». No habló. Apretó mi hombro y su mano estaba tibia como si guardara verano. Cuando salí a buscarla, el pasillo estaba vacío y la máquina de hielo masticaba la noche. En el aire quedó ese perfume, pegado a mi uniforme como una firma. La cinta crujió al principio, como si hubiese dormido en una lata. La voz contaba una tarde seca, con viento que raspa los tobillos y un pozo que devuelve el cielo por partes. Hablaba de una promesa. Mientras escuches, no caerás. Lidia cerró los ojos. Una lágrima le recorrió la sien con paso de caracol. El reloj se quedó mudo por un segundo, y yo respiré como si acabara de salir del agua. En mi bolsillo, el móvil vibró con un mensaje sin nombre. No la dejé sola a las 4. La piel del antebrazo se me llenó de puntitos de frío. Miré el reloj. 3:46. Apreté el botón de stop. La cinta guardó su voz con obediencia. El silencio, entonces, se volvió un animal despierto. A las 4, el hospital hace un ruido único, una mezcla de cambio de turno y sueño de ascensor. La 312 estaba intacta, pero el aire tenía un sabor metálico, como si alguien hubiera limado una llave dentro de mi lengua. Lidia miraba la ventana, fija como una lápida amable. «Se van», dijo, y su aliento empañó un círculo pequeño en el vidrio. «¿Quiénes?» «Las que traen las voces». Me acerqué para ajustar la sábana. Debajo encontré la caja abierta y vacía. El carrete había desaparecido. En su lugar una nota. «La próxima vez serás tú». El pasillo estaba desierto. Solo el reloj insistía con sus dientes. Una puerta se cerró a lo lejos, como una boca que decide tragar. Volví con una linterna pequeña y la cabeza llena de hipótesis que no saben caminar. Al apoyar la oreja en la pared, escuché un rumor de voces viejas, como si el yeso guardara mensajes en conserva. «Marina», dijo una, y me aparté como quien toca un cable pelado. El hospital fue un convento, me contó luego la camillera. Las paredes aprendieron a guardar votos y confesiones. Pensé en las cintas, en el perfume de lavanda, en la hora exacta en que el aire se volvía alimento. Anoté en el cuaderno: no come, escucha promesas. Una falla eléctrica apagó 2 luces y el corredor se volvió un río de sombras. Vi, por un segundo, la silueta de la mujer del abrigo. Tenía mi altura, mi forma de andar. La seguí. La perdí en la escalera de servicio que huele a polvo viejo y escobas mojadas. Regresé con la certeza equivocada, esa que al día siguiente te despierta distinta. Fui al depósito de objetos perdidos, cajones con relojes que ya no laten, bufandas que huelen a gente que no volverá. Entre pilas de cosas, hallé un Walkman idéntico al mío, con una cinta dentro y una etiqueta, para Marina. Las letras eran mis letras, o la memoria que tengo de ellas. Puse play. La voz era la mía, más baja. Si escuchas, recuerda, nunca fue hambre, fue miedo. La cinta relataba mi propia historia con mi madre, el examen alterado,
La noche que no me perdoné. Compártelo, decía mi voz. Otro pecho lo hará suyo y te devolverá aire. Sentí que alguien me miraba desde el vidrio de una vitrina vacía. Guardé la cinta en el bolsillo y el plástico me dejó la piel con olor a pasado tibio. Volví corriendo a la 312 con el corazón pidiendo pasillo. Lidia me esperaba con los ojos abiertos, como quien ya ha escuchado. Senté la grabadora en la mesa de noche y dejé que mi historia llenara la habitación. La voz chocó con la pared y regresó suavizada, como pan remojado en leche. El monitor dibujó cordilleras mansas. Su piel tomó un color menos de nube enferma. ¿Ves?, me dijo, y su mano buscó la mía con fuerza de pájaro. ¿Qué te mantiene viva, Lidia?, pregunté, sabiendo la respuesta pero necesitándola. Que me prometan cosas que otros cumplieron por mí. El reloj dejó de molestar. Por primera vez supe que nos estaba midiendo el coraje. Entró una brisa sin ventana. La cortina se movió como si alguien respirara detrás. En su mesita, las fotos en negativo dejaron escapar un olor a río. La caja musical, ya sin cinta, hizo un ruido leve. Le quité el polvo con la yema y sonó una nota sola, suficiente. Con una linterna, seguí las grietas como quien sigue venas bajo piel vieja. Al ras de la pintura, aparecieron nombres escritos con uñas, con anillos, con lápices que ya no tienen dueño. Rosa, Nora, vos. Leí en voz alta sin darme cuenta. Lidia cerró los ojos. Una sonrisa descansó en su boca como un pájaro al fin en rama. Ellas me trajeron, susurró. Cuando dejé de comer, me alimentaron con lo que no pudieron decir. Comprendí. No eran recetas, eran confesiones. No eran calorías, eran promesas gastadas. Pegué la frente a la pared y el yeso estaba caliente, como piel de alguien que piensa. Me vi de niña, soplando una vela que no quería morir. Oí a mi madre toser. Me aparté, respirando polvo antiguo, pero más ligera. El hospital entero parecía haberse inclinado para escuchar con nosotras. Propuse a mis compañeras una rutina nueva. Leer en voz baja fragmentos que nos pesaran. Una trajo la carta de un amor que se fue en un colectivo nocturno. Otra, el negativo de su boda que nunca reveló. El aire de la 312 se volvió caldo. Olía a papel húmedo, a perfume barato, a lágrimas en reposo. Lidia no probó bocado, pero sus manos volvieron a tener peso. Yo le conté, por partes, lo que siempre negué. Que una vez quise irme y me quedé por miedo a que alguien me necesitara. A cada historia, el monitor respondía como una marea que aprende la costa. No usamos palabras grandes, solo gestos, temperaturas, cartas dobladas. El reloj del pasillo nos regaló un minuto entero sin sonar, como si aplaudiera con silencio. Al despedirme, Lidia me apretó el dedo meñique, como hacen las niñas para jurar. Prometí volver a las 3:17 con otra voz, por si la mía se cansaba. Esa madrugada, la cajita musical despertó sola con una claridad nueva, como si la hubieran pulido por dentro. No había cinta, solo cuerda. La giré. La melodía salió limpia, sin polvo, y se alojó bajo mi piel. Lidia sonrió con los ojos cerrados, alimentándose de algo que no se mastica. De pronto, en la pared, a la altura de mi hombro, apareció un nombre fresco. Marina. No lo escribí yo. Mis manos estaban ocupadas sosteniéndole la frente. El monitor marcó una calma tan perfecta que por un segundo creí en milagros inventariables. La luz del pasillo titiló. Un viento suave, imposible, levantó una esquina de la sábana. Al mirar la puerta,
La mujer del abrigo me hizo un gesto que era despedida y bienvenida a la vez. Volví los ojos a Lidia. Dormía, y en su sueño comía lo que la mantenía viva. Yo apagué la caja, dejé mi grabación al lado y salí con el corazón lleno de hambre nueva, la de seguir contando, por si la pared me necesitaba otra vez.